Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Estoy grabando esto un 28 de diciembre, pero por edición y demás, seguramente saldrá el 29 de diciembre. Un 28 de diciembre se celebra lo que llamamos el Día de los Inocentes, simplemente nombre completo Día de los Santos Inocentes. Y es muy fuerte el hecho y muy interesante al mismo tiempo que nuestra cultura haga de todo una festividad y una broma. Eso me parece igual muy importante. Y bueno, tenemos la idea de que el Día de los Inocentes es el día de hacer bromas, el día de reír, el día de hacerle una broma para pasar un buen rato, una burla si se quiere. En fin, hacer creer algo que no es cierto para después reírnos, como quien dice. Pero hay uno de los orígenes que se plantean en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, de esta fecha es precisamente un día donde santos inocentes, que son los niños, pierden la vida a manos de el cruel Herodes. Bueno, gracias a los Reyes Magos, el rey Herodes se entera de que nacerá alguien que será muy especial y que viene a reinar. Y en ese momento tan crítico que él tenía en su reinado, pues decide nada más y nada menos decirle a los Reyes Magos que le dieron la alerta y que eviten ese nacimiento. Ya sabemos el tema de los Reyes Magos, pero no regresan donde Herodes, no regresan y lo dejan como un inocente esperando. Esa es una de las cosas, por cierto, por las que se supone que se hacen bromas, porque se le hizo creer algo a Herodes y Herodes se quedó esperando inocentemente. Pero Herodes entonces, como reacción ante esta traición y ante el peligro de que viniera alguien a usurparle su reino, lo que hace es que da la orden terrible de asesinar a todos los niños de Belén, que tuvieran máximo 2 días. Igual, Belén no era un pueblo muy grande, por eso es que se supone que en muchos documentos históricos no se recogió este episodio, aunque hay otros asuntos de fechas que también lo ponen en cuestionamiento. Pero bien, se supone que, según la Biblia, se hace esta masacre terrible de niños menores de 2 años y por esta razón es que Jesús y María tienen que trasladarse de Belén y tienen que huir a Egipto. Pues esto es uno de los orígenes, aunque hay muchas cuestiones históricas que lo ponen en cuestionamiento, tales como precisamente el hecho de que se supone que Herodes, por datos históricos, murió unos 4 años antes de la era de Cristo. Y que incluso esta idea del censo que se hizo también o que aparece en la Biblia fue posterior a el nacimiento de Jesús. Pero bueno, de todas formas, aparece esto en la Biblia, aparece como una narración bíblica, aparece como algo muy importante que se celebra, sobre todo para quienes hacen parte del campo religioso, pero que culturalmente también nos sigue influenciando, digámoslo así. Aunque se asume que todas estas fechas se mezclan también con celebraciones paganas, eso gracias a Julio I y a emperadores que empezaron a potenciar las celebraciones paganas y que después se articularon con el cristianismo, tales como la Saturnalia. También tenemos otras celebraciones propias del medioevo que fueron muy relacionadas con lo que es hoy el Día de los Inocentes, como la fiesta de los locos, y que implicó también esta cuestión de la broma, de la locura, de la tontera, pongámoslo así. Como les digo, este hecho bíblico de Herodes, de esta situación de la masacre de los niños en Belén, es muy complicado confirmarlo históricamente. De hecho, hay varios historiadores que no lo ratificaron en lo que recogieron como historia, justamente incluso de la época concerniente a lo que sería la vida de Jesús. El mismo historiador Flavio Josefo, que vivió del 37 al 101, que dedicó pues mucho estudio a Herodes, justamente dedicándolo y resaltando su crueldad. De hecho, dio cuenta de muchos asesinatos de familiares de Herodes, que fueron orden del mismo Herodes, por todo el tema de su necesidad de poder y sus celos con respecto al poder. Pero este historiador tampoco recogió nada de esta matanza. Hay una cosa interesante y es que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo del Antiguo Testamento, en el caso de Moisés y de su nacimiento, sucede algo parecido. Y es posible, es una de las teorías
que se haya aplicado la historia de Moisés a la historia de Cristo, porque a los evangelistas les interesaba que se diera esa relación entre Moisés y precisamente Cristo. Ya les digo, este historiador Flavio Josefo recoge a Herodes como un ser patológicamente enfermo, no es que lo defienda, y es muy raro que un personaje como este historiador que vivió del 37 al 101 y que resaltó la crueldad de precisamente de Herodes, no haya recogido un episodio que justamente era coherente con dicha crueldad. Este relato se recoge también en los evangelios apócrifos, en uno de estos de la historia de la infancia armenia de un autor desconocido. Pero estos evangelios apócrifos son muy posteriores a lo que sería el hecho en sí, mínimo siglo VI ya después de Cristo. De todas formas, se dice que el relato puede tener cierta verosimilitud porque precisamente va muy de la mano con lo que significaba Herodes en su tiempo. No obstante, pues los relatos entre históricos y míticos hacen parte de nuestra cultura y es muy curioso cómo sí han fundamentado fechas importantes en nuestro caso. 28 de diciembre, se dice que el 29 de diciembre, fecha en que ya saldrá este video, se habla de que se celebra lo que es la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, bueno, como siempre hemos dicho, más allá de una creencia o de otra, y de sus orígenes reales o no, pensarnos como cultura, pensarnos también en el sentido de las tradiciones, de las actitudes ya a nivel social, creo que es interesante y creo que es importante. Pero sí, la pregunta que nos queda es qué tan cierto fue el hecho, cómo llegamos a celebrar a través de bromas y como Feliz Día de Inocentes, lo que se supone que alude a un hecho bíblico bastante trágico realmente. Y de todas formas, creo que la inocencia, este inicio de la vida que ocurre en todas estas fechas, vale mucho la pena vivirlo. Ya saben entonces, quienes disfruten hacer bromas, siempre está bien hacer bromas, siempre y cuando sea para disfrute colectivo. Y bueno, estamos ya terminando este año, que además, hablando de los santos inocentes, hay que hablar de justamente lo que ha pasado en este tiempo y lo que sigue pasando con las pérdidas de niños, de personas inocentes, con todas estas guerras. Es un año que cierra de manera bastante, sí, lamentable y triste. No sé por qué no podemos salir y terminar el ciclo de las guerras. Evidentemente este mundo aún no ha sido salvado y la humanidad tiene mucho que hacer al respecto. Ahí volvemos también a pensadores que plantean que más allá de un Dios por encima, pensarnos como humanidad, qué vamos a hacer con nuestras vidas, qué vamos a hacer con nuestras relaciones familiares, sociales, políticas y demás. Es un año que ha sido fuerte, que ha sido desgastante, diría yo, que ha sido demandante, donde quizás la energía se nos ha debilitado y hay que aprovechar estos días y estas fechas para recargar esa energía, para así no podamos salvar una nación, intentar salvar nuestros corazones y los corazones de quienes tenemos cerca. Y ni siquiera salvar, sencillamente rescatar y potenciar la parte positiva que tenemos todas las personas, porque todas las personas las tenemos. La verdad es que este mundo es muy extraño, no sabemos bien a dónde va, muchas cosas que uno no logra entender y por qué siguen gobernando y dominando este mundo quienes no tienen la capacidad para hacerlo y quienes nos llevan a un punto de destrucción que nadie quiere en su vida personal. Parece que el mundo andará sin orientación, parece que la política estuviera totalmente desorientada y en ese sentido yo creo que la burla, la broma que se nos hace constantemente en este mundo, sí, ha sido bastante macabra. Sea cierto o no la historia, creo que un día como hoy es importante recordar y es importante velar y pedir por esas almas de niños que en estos contextos de guerra y de conflicto han perdido sus vidas. Volver a ser niños desde la parte más creativa, desde la parte más curiosa, desde la parte más sana y realmente inocente en el mejor sentido de la palabra, y repensarnos otra vida y otro mundo. Les deseo un feliz diciembre y
nada, que la inocencia sea una inocencia para crear. Gracias.